Dios me empezó a dar direcciones. Estaba yo orando, Dios me daba una dirección. Yo sé que esto no cualquiera lo entiende, no cualquiera va a creerlo. Solamente una persona espiritual va a creer que Dios te habla, que Dios te puede dar una dirección. Pero un ejemplo bíblico es cuando, cuando Saulo tuvo el encuentro con Jesús. eh, Dios habló al profeta y le dio la dirección de donde estaba Saulo. Le dijo, te vas a ir por la calle que se llama derecha y vas a encontrar un hombre, a Saulo, y él está orando. Y vas a ir y le vas a hablar y le vas a dar este mensaje. Entonces así Dios me empezó a dar direcciones. Y un día me dio una dirección y me dijo, vas a ir a esta dirección. Yo solamente recuerdo que era una calle que se llamaba Hidalgo. Me dijo, vas a ir a la calle, está Hidalgo, número tal. Y me dijo, la casa es de color verde. Y yo vi la casa. La vi en una visión. Así es, Dios habla de muchas maneras. Dios habla cuando el hombre está quedándose dormido, cuando se va despertando, en la noche, en los sueños, a través de visiones. Entonces habla de muchas maneras. Dios te habla a tu espíritu. Entonces Dios te puede estar hablando a tu espíritu y a la vez te puede estar dando una visión. Y entonces Dios me hablaba y me decía, me ponía como una pantalla de televisión y me decía, me mostraba la casa y me decía, vas a ir a esta casa. En la calle Hidalgo, número tal, la casa es color verde y vas a ir a esa casa, pero no me decía a qué. En esa ocasión no me dijo a qué. Entonces, así como el profeta que Dios le dio la dirección donde estaba Saulo, Saulo se había quedado ciego y Dios lo tenía ayunando en un ayuno forzoso. Y le manda al profeta y le dice, le da un mensaje y así Dios me dice, y entonces yo le digo a mi pastor, Dios me dio una dirección y Dios me dijo que fuera a este lugar, pero Dios no me dio un mensaje, solamente me dijo que fuera a ese lugar y yo tengo miedo ir. Y Dios estaba tratando con mis inseguridades, con mis dudas, con mi fe, de que yo le creyera a Él, de que aún en medio de la tormenta, porque yo estaba en medio de un desierto, así que hermano Claudio allí es donde Dios te va a hablar más, en este tiempo que tú estás pasando, tú métete con Dios porque Dios te va a hablar más en este tiempo. En medio del desierto es cuando Dios más habla. Así que para los que dicen, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable, pues Dios te va a pasar por un desierto. Dios te va a pasar por un desierto para que tú escuches su voz, su hermosa voz. En medio de la tempestad es cuando Dios llega y habla. Cuando Elías estaba en la cueva con miedo de que una mujer lo había amenazado de muerte, a él le dio miedo, al profeta, que Dios usaba en milagros sorprendentes, al profeta Elías. A él le dio temor y huyó y se metió a una cueva. Elías se metió a una cueva con miedo. Y allí en medio del temor, en medio de que él decía, yo me quiero morir. No hay ningún profeta que ha quedado, solamente yo, todos los han matado. Porque eso es lo que hace el enemigo. Persigue a los profetas para matarlos.
Así que si tú has tenido muchas amenazas de muerte a lo largo de tu vida, quizás tu ministerio es profético. Desde el vientre de tu madre, el enemigo te ha querido matar. Y así el profeta Elías estaba temeroso dentro de la cueva y de repente llega Dios y le habla. Pero en medio del desierto de Elías pasó una tempestad, un fuerte viento, y no era Dios el que le estaba hablando. Dios le habló en el silbo apacible. Y así en medio de tu desierto, escuchas esa suave voz del dulce Espíritu Santo. Ahí es donde Dios te habla. En medio de la tempestad, en medio del desierto, en medio de la enfermedad, si tú estás buscando a Dios, allí Dios te va a hablar. Y entonces Dios me dio una dirección. Y yo le dije al pastor, Dios trabajando con mi forma de ser, de que yo quería estar adentro de un rincón, que nadie me viera, llorándole al problema, llorando en el desierto en el cual estaba, pero no dejaba de buscar a Dios. Así que tú sigue creyéndole a Dios, sigue creyéndole a Dios, porque en medio de esta situación que estás pasando, Dios tiene el control. Quizás ahorita en medio del desierto que tú estás pasando, aquí Dios te va a llamar al ministerio. Dios ha puesto un ministerio en tus manos y aquí es donde Dios te está llamando al ministerio. En ese tiempo, en medio del desierto, Dios me llama al ministerio. Dice Gloria, yo he sentido en una voz dentro de mi cuerpo cuando estoy quedándome dormido. Bueno, pues quizás sea Dios. Tienes que aprender a discernir las voces que hablan a tu espíritu, a tu mente, porque son 3 voces las que hablan. Nos habla la voz de Dios, la voz del diablo, la voz del enemigo y la voz de nosotros. Entonces, allí es la primera enseñanza, que tú tienes que aprender a discernir la voz de Dios. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, tú tienes que aprender cuando es Dios el que te habla. Ya cuando aprendas, entonces vas a entender cuando Dios te está diciendo que hagas algo. Entonces, si yo solamente quería estar encerrada llorando, y ahí Dios me llama al ministerio, porque yo le decía a Dios, ¿por qué estoy pasando por esta situación si yo lo único que he hecho es amarte? Eso le decía a Dios. ¿Por qué estoy pasando por esta prueba tan difícil que yo no puedo con esto si yo solo lo que he hecho es servirte? Solo lo que he hecho es servirte a ti. Lo que he hecho es hablarle a las personas de ti, de tu amor. Lo que he hecho es abandonarme en ti, en esconderme en ti. ¿Por qué estoy pasando por esto? Y entonces Dios me llama al ministerio en ese tiempo. Él me pucha para sacarme de la cueva. Entonces, lo que hace es que me empieza a hablar, empiezo a discernir yo su voz, empiezo a entender que era Dios el que me estaba hablando, y entonces lo que hace es que me empieza a dar mensajes.
y me empieza a sacar de la cueva para ir a entregar mensajes. Y entonces una de las cosas que empezó a hacer fue darme direcciones. Entonces cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios te da una visión y te dice una dirección que tú nunca has escuchado, que tú no sabes si existe o no existe. Entonces ahí entra la fe. Ahí entra el ejercitar la fe. El dejar la duda a un lado, el dejar el temor a un lado, el dejar el de que a lo mejor voy a pasar vergüenza, porque a lo mejor no existe esa dirección, o a lo mejor no es Dios el que me está hablando. Entonces, en medio de todo ese bullicio en mi mente, le empecé a creer a Dios. Le empecé a creer y entonces le dije al pastor, Dios me dio esta dirección. Bendiciones, hermana Cecilia. Dios me dio esta dirección, le dije a mi pastor. Y gloria a Dios por la vida de mi pastor, porque él creyó en mi ministerio. Yo le decía, Dios me dijo esto, y él me decía, bueno, vaya y suelte la palabra. Y él me acompañaba, me empezó a acompañar. Me dijo, porque yo le dije, tengo miedo de ir a esa dirección, yo no sé si existe esa dirección. Y después le dije, ya me fijé en Google, en mi amigo Google Maps, y sí existe esa dirección, pastor, pero me da miedo ir. Y entonces él dijo, no se preocupe, yo voy a ir con usted. Unos hermanos y yo vamos a ir con usted. Y entonces nos fuimos a la aventura. A la aventura de hacer lo que Dios me había dicho. Deja la duda. Si Dios te está hablando y te está diciendo que hagas algo, hazlo. Te vas a dar cuenta de que vas a empezar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Vivir en lo sobrenatural de Dios es una experiencia, es como si fueras, no sé, en la montaña rusa. Esas son las experiencias con el Espíritu Santo. Son experiencias increíbles, increíbles. Porque lo increíble es cuando tú vas y te das cuenta que Dios quería hacer algo. Dios quería hablar a la vida de alguien. Dios quería sanar a alguien. Dios quería hacer un milagro en alguien. Es lo increíble ver trabajar a Dios y que tú seas parte. Que tú seas parte de eso. A pesar del desierto en donde estés caminando. A pesar de que estés viviendo una tormenta, estás escuchando a Dios. Y entre más tú seas obediente a Dios, a lo que Dios te dice, vas viendo que tú vas siendo cada vez más fuerte. Que si el enemigo manda a alguien a decirte algo para hacerte desistir, para hacerte caer, tú vas a ser cada vez más fuerte y tú te vas a permanecer firme. Porque tú vas a saber, vas a ir conociendo cada vez más a ese Dios que te habla, a ese Dios al cual tú sirves. Que tú seas un instrumento en esta tierra para hacer la obra de Dios, para que tú seas la boca de Dios en esta tierra. Eso es algo que no se puede pagar con nada. Cuando tú te das cuenta que no eres tú el que hace las cosas, sino es Él.
es Él. Tú no eres el que sana, es Dios. Tú no eres el que le habla a las personas, es Él. Es la voz del Espíritu Santo. Tú solamente eres un instrumento en sus manos. Y entonces me fui a la aventura para ir a encontrar esa dirección. Fue la primera dirección que Dios me dio. Y entonces cuando llegamos, vi esa casa que yo ya había visto en una visión. Me encontré enfrente de esa casa. Y ya cuando estaba yo enfrente de esa casa, me entró miedo. Me entró duda. Pero gracias a Dios por la vida del pastor, porque el pastor me daba ánimos y me decía, no pasa nada, no pasa nada. Usted venga porque yo después no quería cruzar la calle para estar enfrente y tocar la puerta de la casa, porque no sabía yo lo que iba a decir. Dios todavía no me daba el mensaje. En esa casa no me daba el mensaje todavía. Solamente me dijo, ve a esa casa. Y entonces, cuando el pastor me dijo, vamos a tocar, no se preocupe, pues ¿qué puede pasar? Solamente usted diga, vamos a decir que si alguien quiere oración. Y entonces tocamos la puerta de la casa verde que Dios me había mostrado. Y cuando abre la puerta de la casa, salió una señora ya mayor. Y entonces cuando sale, el pastor habla con ella y le dice, venimos de la iglesia tal, queremos saber si alguien aquí en esta casa necesita una oración. Y le dice, ella es la hermana Lore y Dios le mostró esta casa. Y pues si hay alguien aquí que necesite oración, pues ella va a orar por ustedes. Y la señora empezó a hablar y se acercó conmigo y me dijo, yo vivo sola, no hay nadie más en la casa, y si yo quisiera que oraran por mí, yo quiero que oren por mí porque yo tengo hijos y mis hijos nunca me visitan. Y yo estoy sola, me siento sola. Ore por mí porque yo quiero que mis hijos vengan a verme. Y la señora empezó a llorar. Y le dije, deme su mano. Deme su mano. Yo voy a orar por usted. En ese momento, yo supe por qué Dios me había llevado a esa casa. Yo supe por qué Dios me había llevado a esa casa. Porque la señora de la casa estaba pasando una situación parecida a la que yo estaba pasando. Y Dios me empezó a enseñar a no, ¿cómo lo diré? A no enfocar mi mirada en mí, sino en enfocar mi mirada en los demás. A que si yo estoy enferma, voy a ir a orar por personas enfermas. Si yo me siento sola, yo voy a ir a orar por personas que se sienten solas. Si yo siento rechazo, yo voy a orar por personas rechazadas. Y ese día fue la primera vez que Dios me dio una dirección. Después el Señor fue un tiempo, ¿verdad?, de enseñanza. Dios me siguió dando direcciones. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida del pastor, que él me acompañó en todo ese tiempo.
Dios lo usó a él para, para enseñarme, para guiarme en el ministerio, el pastor Obed Regalado. El pastor Obed Regalado fue alguien muy importante en mi vida. Él me guió en el ministerio y él me enseñó que me acuerdo que me decía, cuando yo oraba por las personas, a mí se me venían cosas que yo no estaba pensando. Y entonces él me decía, cuando usted ore por alguien, lo que se le venga a su mente, usted suelte la palabra, porque ese es el Espíritu Santo el que va a hablar a las personas. Y al principio a mí me daba temor soltar, ¿verdad? Porque yo decía, pues yo no conozco a esta persona y está viniendo esto. Se me está viniendo un nombre, se me está viniendo una situación, se me está viniendo cosas. Y yo decía, es que esto, yo no conozco a la persona y esto estoy pensando. Y resulta que yo empiezo a entender que era el Espíritu Santo el que me estaba hablando. Y después de que claro que sí, que a veces es nuestra emoción. Por eso yo les estoy diciendo de que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Son 3 voces las que hablan a nuestra cabeza. Y allí lo primero que tenemos que hacer es discernir la voz de Dios. Que no sea tu emoción la que hable, que sea el Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, después, por lo que la lucha que vas a tener es orar para que no sean tus emociones. Que tú entiendas que es Dios el que te está hablando. Y por eso te digo de que cuando tú aprendes a escuchar más la voz de Dios, a entender que es Dios cuando estás en medio de un desierto. Y nadie quiere entrar a los desiertos. Nadie quiere entrar en los procesos. Pero ahí es cuando más aprendes a escuchar, a discernir esa voz, esa hermosa voz del Espíritu Santo. Porque allí, en ese momento del desierto, es cuando tus oídos espirituales están más, como más ¿cómo lo puedo decir la palabra? Como que escuchas mejor. Estás más al 100%, más sensibles. Gracias, hermano Alex. Estás más sensible, tus oídos espirituales, a la voz del dulce Espíritu de Dios. Entonces, estas experiencias espirituales que te estoy contando, yo ya había pasado por el discernimiento de la voz de Dios. Yo sabía que era Dios el que me hablaba. Yo sabía que era el Señor el que me estaba mostrando, y cada dirección a la cual me llevaba, yo estaba como, entendía cada vez más que era Dios. Me tomó muchos años, hermana Kailin. Primero, a mí en mi experiencia, primero yo escuchaba al enemigo. Entonces, cuando yo empecé a escuchar en mi espíritu la voz de Dios, yo sabía que era Dios porque yo ya había escuchado la voz del enemigo. Yo ya había entendido que ahora era Dios. Entonces, ahí yo creo que es una lucha que siempre estás teniendo, ¿verdad? De que a veces tú dices, ¿seré yo? ¿O será? Bueno, conmigo es de que ¿seré yo o será Dios? ¿Seré yo o será Dios? ¿Por qué? Porque cuando es el enemigo, tú también aprendes a
a discernir cuando es el enemigo por las cosas que te dice. El enemigo, tienes que aprender, ¿verdad?, de qué cosas son las que el enemigo te viene y te habla. El enemigo viene y te dice que te enojes con alguien, que vayas y le digas cosas a otra persona.